Antes de comenzar esta increíble historia de conocimiento, bendice nuestro trabajo con tu suscripción. Si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal, deja tu like y que Dios te bendiga grandemente. ¿Qué hizo Jesús en el infierno después de su muerte? Muchos piensan que su historia terminó en la cruz, pero su sacrificio fue solo una parte de la misión. Algo profundo y misterioso sucedió justo después de su último suspiro. Sabemos que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos, pero ¿por qué Jesús necesitó descender allí? ¿Qué hizo en ese lugar oscuro y qué significa eso para nosotros? Para comprender esta jornada, es necesario entender lo que la Biblia enseña sobre el infierno, un concepto que puede parecer confuso, pero que las Escrituras aclaran con enseñanzas claras. Varias palabras describen este lugar, revelando aspectos esenciales para desentrañar el misterio del descenso de Cristo al mundo de los muertos. Infierno es una palabra cargada de miedo, misterio y confusión. Pero para entender por qué Jesús descendió allí, debemos conocer lo que la Biblia enseña sobre ese lugar oscuro y su papel en el plan divino. Las Escrituras mencionan diferentes términos para el mundo de los muertos, cada uno con un significado particular, mostrando capas profundas de la realidad espiritual, que muchos desconocen. La Biblia revela que el infierno no es un solo lugar, sino una estructura compleja dentro del juicio eterno. La primera palabra que se encuentra en las Escrituras sobre el destino de los muertos es Sheol. En el Antiguo Testamento, término hebreo que indica la morada de los fallecidos, no un lugar exclusivo de condenación, sino una espera para todos los que han partido de esta vida. Génesis 37:35 muestra a Jacob llorando la supuesta muerte de su hijo José. Descenderé hasta mi hijo al Sheol, demostrando que Sheol no era solo tormento, sino un destino común para justos e impíos. En el Nuevo Testamento, la idea se amplía con el término Hades, palabra griega equivalente al Sheol hebreo. Jesús, en su parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16:22, distingue dentro del Hades un lugar de descanso para los justos y otro de tormento para los impíos. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico fue sepultado en el infierno, sufriendo tormentos y viendo a Abraham y Lázaro a lo lejos. Jesús revela que la espera por el juicio final no es igual para todos. Surge entonces el término Gehenna, diferente de Sheol y Hades, pues no es un lugar de espera, sino la expresión máxima de la condenación eterna. Jesús usa Gehenna varias veces para describir el destino final de los impíos. En Mateo 10:28 advierte: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno». Gehenna. Gehenna es un lugar real de sufrimiento eterno, simbolizado por el valle de Hinnom, fuera de Jerusalén, donde se quemaban cuerpos y basura sin cesar, con un fuego que nunca se apagaba y olor de muerte. Esa imagen fue usada por Jesús para mostrar la realidad final de la condenación. La Biblia también habla del lago de fuego, el último destino terrible descrito en Apocalipsis 20:15 como condenación definitiva, donde la muerte y el infierno son lanzados, la segunda muerte. Quien no esté en el libro de la vida será lanzado allí. A diferencia de Sheol y Hades, que son temporales, el lago de fuego es eterno, sin oportunidad de redención, solo sufrimiento y separación total de Dios. Si ese es el destino final de los perdidos, ¿por qué Jesús descendió allí? Él, santo y sin pecado, Hijo de Dios, ¿necesitó pasar por eso? Muchas ideas erróneas sobre el infierno surgieron a lo largo de la historia, provenientes de tradiciones culturales o errores teológicos. Para entender el descenso de Jesús al infierno, es necesario deshacer esas distorsiones y ver lo que realmente enseña la Biblia. Un mito común es que el infierno es el reino de Satanás, donde él gobierna y tortura almas. La Biblia nunca lo describe como rey del infierno. Al contrario, el infierno es castigo para él, no su dominio. Mateo 25:41 dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Otro mito es que el infierno es una fiesta para pecadores, donde viven libremente, lejos de las reglas divinas. Esa idea está lejos de la verdad. La Biblia describe el infierno como tormento, soledad, dolor y arrepentimiento eterno. En Mateo 8:12 dice: «Allí habrá llanto y crujir de dientes». Otro error es la creencia en el purgatorio, un estado intermedio de purificación antes del cielo, que no tiene base bíblica. Hebreos 9:27 afirma: «Está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». No hay segunda oportunidad después de la muerte. También es un mito que todos van inmediatamente al infierno o al cielo. Habrá un juicio final, descrito en Apocalipsis 20:11-12, cuando los muertos rendirán cuentas. Otro error es el aniquilacionismo,
que sostiene que los impíos dejarán de existir. La Biblia enseña el castigo eterno. En Mateo 25:46, Jesús afirma que los impíos irán al tormento eterno, mientras que los justos a la vida eterna. Si la vida eterna es para siempre, el castigo también lo es. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Jesús descendió al infierno? ¿Sufrió o predicó una segunda oportunidad? 1 Pedro 3:18-20 da una pista. Cristo padeció por los pecados, muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, predicó a los espíritus en prisión, rebeldes en los días de Noé. ¿Quiénes eran esos espíritus? En el Antiguo Testamento, Sheol era el destino de todos los muertos. Los justos esperaban la redención prometida, mientras que los impíos sufrían. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, nadie podía entrar en la presencia de Dios, ni siquiera justos como Abraham, Moisés y David, que esperaban en el Sheol la promesa. Jesús descendió al mundo de los muertos para anunciar su victoria sobre el pecado y abrir el camino de la salvación. Efesios 4:8-10 lo confirma. Al subir, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Jesús liberó a los justos del Sheol, llevándolos a la presencia de Dios. Su sacrificio en la cruz no solo pagó por los pecados, sino que cambió el destino eterno de quienes murieron en la fe. También predicó a los espíritus rebeldes condenados en tiempos de Noé, no ofreciendo salvación, sino proclamando victoria. Jesús no descendió al infierno para sufrir más, su sacrificio ya estaba completo. Descendió a declarar su supremacía sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Colosenses 2:15 describe ese momento. Despojando de principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. Al descender al mundo de los muertos, Jesús mostró la derrota de Satanás y sus demonios, demostrando que su muerte no fue el fin. La mayor victoria de la historia fue su resurrección al tercer día, trayendo la prueba definitiva de que la muerte fue vencida. Esa victoria cambia nuestra visión de la misión de Jesús y de la eternidad. La resurrección no fue solo un milagro, sino una victoria completa sobre la muerte y el infierno. Todo lo que ocurrió desde su descenso al mundo de los muertos culminó en ese instante. La cruz pagó el precio, y la resurrección confirmó que fue aceptado. Jesús venció a la muerte y pasó a tener autoridad sobre ella. Apocalipsis 1:17-18 trae sus palabras. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y el infierno. El infierno ya no domina a los que están en Cristo. La muerte, antes enemigo invencible, hoy es solo un paso hacia la eternidad con Dios. Esa victoria superó la muerte física y la condenación eterna. Romanos 6:9 confirma que Cristo resucitó y ya no muere más. No solo escapó del infierno, sino que rompió sus puertas, abriendo la vida eterna a quien cree. Esa victoria fue proclamada en los cielos, en la tierra y en el abismo. Filipenses 2:9-11 dice, que Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua lo confiese como Señor, para gloria de Dios Padre. El infierno sabe que fue derrotado. Satanás tiene su tiempo contado, no es rey del infierno, sino prisionero destinado a la destrucción eterna. Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán tormentados día y noche por los siglos de los siglos. La victoria de Cristo también es nuestra. Él nos rescató del miedo a la muerte y nos aseguró la vida eterna. Si Jesús venció a la muerte, ¿qué significa eso para nosotros? No es solo una historia del pasado, es una verdad que transforma el presente y el futuro. La victoria de Cristo sobre el infierno significa que no necesitamos temer a la muerte. Esa victoria garantiza la certeza de la salvación. Ya no hay miedo al futuro, ni culpa del pasado. Quien está en Cristo está seguro. Romanos 9:9 trae la clave. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la verdad que lo cambia todo. Hasta aquí llegamos. Escribe en los comentarios tu opinión sobre el tema y que Dios te bendiga grandemente.